Bueno, yo creo que el personaje de Nostradamus, de Michel de Notre Dame, es uno de los más conocidos profetas a lo largo de la historia. No tanto profetas como los profetas bíblicos o los profetas de las grandes religiones, sino como un profeta en el sentido más estricto de la palabra, como alguien que puede predecir el futuro. Pero bueno, antes de ese momento, concretamente de un momento catársico que tuvo Nostradamus, había tenido una vida como como un médico de la época. No es hasta que sucede algo en su vida personal que se desvía hacia esas ciencias ocultas, ciencias de adivinación, de las que ya había dado muestra, pero en las que no se había centrado todavía a lo largo de su vida. Michel de Notre Dame nació en el año 1503 en Saint-Rémy de la Provence. Sus padres, se dice, o sabemos a través de su hijo Césaren, que eran de ascendencia judaica. De familia de médicos y notarios, tuvo una educación un poco por encima de lo que se tenía en la época. Se cree que la mayor figura que influyó sobre el bueno de Nostradamus fue su abuelo materno, quien dice que incluso tenía ciertos conocimientos de cábala y de ciencias pues ocultas o esotéricas dentro de la rama hebraica o judaica. Alrededor de los 16 años de edad fue enviado a la Universidad de Aviñón a estudiar medicina, pero una constante en su vida fue que la peste que por entonces era algo común y que incluso mermó de forma drástica la población en la Edad Media, en el siglo XVI todavía estaba muy presente en el sur de Francia. Como digo, a los 16 años se iría a estudiar a Aviñón medicina, y cuando estaba cursando el primer año de medicina tuvo que dejar los estudios porque le obligaron a abandonar la ciudad por una cuarentena que se produjo en la localidad. Mientras se producía toda esa lucha contra la peste, él se dedicó a ayudar, aportando sus conocimientos que había heredado de sus progenitores médicos y boticarios, en la lucha contra la peste en otras ciudades de alrededor, como Toulouse, Narbona o Burdeos. Incluso, como digo, actuando, aunque no había terminado la carrera de medicina, de hecho, como hemos comentado, la abandonó el primer año, ya ejercía en cierta forma como médico. Unos años después, cuando se acabaron las epidemias, se desplazó a la prestigiosa Universidad de Montpellier para intentar terminar los estudios de medicina en 1529. Pero allí se descubrió que había ejercido como boticario, algo que estaba prohibido, y fue expulsado de la carrera de medicina. De hecho, se conserva el documento de la Universidad de Montpellier de la expulsión de Nostradamus. Sea como fuere, independientemente de que no cursara la carrera como tal, toda su vida ejerció como médico. De hecho, fue tremendamente reconocido como médico, como un médico de la peste. En el año 1533 sabemos que se ubicaba en Agen, ejerciendo como médico. En aquel año fue invitado a Toulouse por César Scaliger, un erudito que con conocimientos en muchísimas materias, entre las que se encontraba la astrología, la medicina y las ciencias ocultas. Esta persona, César Scaliger, sería un poco el inductor, el Cicerón que introdujo a Nostradamus en esas materias un poco más esotéricas que al final de su vida, cuando ya se había establecido en su localidad y había formado una familia, empezó a desarrollar. Esta relación con César Scaliger, y ahora os voy a leer, provocó también que esa unión de dos eruditos de la época, un médico y este erudito, empezara a resonar en el entorno de Toulouse, y la Inquisición se hizo eco
de esas investigaciones, de esos trabajos que hacían, y se les acusó de herejía y de poseer libros de brujería. Temiendo las represalias hacia su familia, principalmente su mujer Magdalena y sus 2 hijos, de que pudieran sufrir las consecuencias de un proceso inquisitorial, abandonó la ciudad de Agen y dejó allí a su familia. Durante aproximadamente año y medio se dedicó a ejercer la medicina entre el norte de Italia y el sur de Francia, por los caminos, por las ciudades, por los pueblos, por las aldeas, hasta que en 1934 de nuevo la peste, que es una constante en la vida de Nostradamus, hace presencia. Se entera, estando por los caminos, que la peste había llegado a la localidad de Agen, donde había dejado a su mujer y sus hijos. Nostradamus emprendió viaje raudo hacia Agen, pero cuando llegó allí descubrió que tanto su mujer como sus 2 hijos se encontraban infectados y nada pudo hacer por ellos. Su primera mujer y sus 2 primeros hijos murieron de peste en sus propias manos, en las manos de un médico que había luchado contra la peste. Nostradamus tuvo una catarsis en aquel momento. Se preguntaba que por qué no había podido salvarles la vida, por qué no había incluso podido predecir esa muerte, y algo cambió en su mente y en su vida. Este es el momento de catarsis del que os hablaba antes. Es a partir de este momento en el que Nostradamus no solo se dedica a la medicina, sino que empieza a profundizar en esos conocimientos en los que ya se había iniciado, pero en los que no había profundizado todavía, cómo sería hacia el final de su vida. Paro para leeros y ahora seguimos con el directo, ¿vale? Que como sabéis, la idea de hacer el podcast en directo es que vosotros podáis también participar, es que por cierto estáis muy callados. Nos dice por aquí Ariasmus: la Iglesia siempre con las suyas. Pues era una época en la que la Inquisición precisamente estaba en un momento álgido. Principios del siglo XVI, mediados del siglo XVI, era un momento en el que se estaba implantando, por ejemplo, se implantó al final del siglo XV en España, pero en Francia llevaba desde la Inquisición que se hizo para la Cruzada Cátara. Dicen que inhalaba nuez moscada para tener visiones. Bueno, hay escritos incluso de cómo él, de su puño y letra, de cómo él alcanzaba esos estados de alterados de conciencia, en los que veía esas profecías, pero no nos vamos a adelantar, luego hablaremos de eso, no os preocupéis. Bueno, veo que no hay preguntas, seguimos un poco con la historia, si os parece, y ahora vuelvo a leeros. Bueno, hemos visto que Nostradamus, un médico afamado por combatir la peste, no pudo salvar la vida de su mujer y sus hijos. Durante los siguientes años se centró en aumentar sus conocimientos esotéricos mientras emprendía nuevamente una batalla contra la peste, persiguiéndola allá donde surgiera y ayudando a la erradicación en lugares como Marsella en el año 1544, en Salon de Provence, en Aix-de-Provence en 1546, poniendo en práctica muchas pautas que cambiaron el destino de las localidades, como la quema de fallecidos, de sus ropas, matar a las ratas que se viesen, así como hervir el agua antes de consumirla. Fijaos, todo esto, estamos hablando del siglo XVI, fueron prácticas que llevó a cabo Nostradamus para combatir la peste, pero claro, fueron tan efectivas que estos hechos aumentaron su fama, incluso llegó a recibir una paga vitalicia en la localidad de Salon de Provence, donde finalmente se establecería su residencia y donde tomaría segundas nupcias con una viuda acaudalada llamada Ana Ponsarde.
En estos trayectos es donde se dice que Nostradamus tiene la primera de sus predicciones o adivinaciones o profecías, como queráis llamarla. De esta concretamente no nos quedan escritos de la época, como sí de las otras que vamos a hablar, pero se dice que cuando transitaba los caminos intentando erradicar la peste de un lado para otro, se cruzó con un grupo de monjes que peregrinaban a Roma. Nostradamus descabalgó del caballo y se arrodilló ante los monjes pidiéndoles bendición. Los monjes, Nostradamus descabalgó del caballo y se arrodilló ante los monjes pidiéndoles bendición. Los monjes, extrañados, dijeron: ¿por qué este médico ha saltado del caballo y se ha arrodillado ante 3 simples monjes que peregrinan por los caminos? Uno de ellos incluso era de origen tan humilde que había sido porquero. Le dieron la bendición y continuaron su camino. Aquel monje, aquel porquero, acabó siendo papa, y por eso Nostradamus se había bajado del caballo pidiéndole su bendición. Esta sería la primera de las profecías que se le atribuyen, pero, insisto, concretamente de esta no tenemos escritos, como sí tenemos de las siguientes de las que vamos a hablar. En 1550 Nostradamus comenzó a publicar sus primeros almanaques. Los almanaques eran unas publicaciones anuales que se hacían con predicciones astrológicas, climatológicas y de eventos para el año siguiente. Requerían, por cierto, de autorización del obispo y casi siempre se la daba, pero incluso no recuerdo ahora mismo el año, creo que fue en 1556, por no pedir permiso se volvió a meter en un problema con la Inquisición. Os leo, ¿vale? ¿Dónde lees esa historia? Me encanta leerla. Pues, a ver, hay muchas fuentes. Hay libros, yo tengo varios libros sobre Nostradamus, pero también hay publicaciones, están los escritos de su hijo. En este caso, para las cuartetas y las centurias que vamos a leer ahora, yo me voy a la fuente directamente, a la traducción del francés de sus obras publicadas, y así no nos equivocamos, porque muchas de las profecías que se le atribuyen a él y que todos los que navegamos por internet nos solemos encontrar, pues muchas de ellas son mentiras, se las inventan y se le atribuyen falsas profecías que él no dijo. Otras, como vamos a ver ahora, sí que fueron ciertas. Fijaos, mira, una de las profecías que se le atribuye a Nostradamus en vida es muy curiosa, porque en 1556 él fue invitado a la corte francesa y para el almanaque de ese año, que incluso se incorpora en sus centurias y cuartetas, hizo una predicción acerca del futuro del rey de Francia. Si queréis os leo la cuarteta 35, centuria 1, que se cumplió estando en vida el propio Nostradamus y que predijo la muerte del propio rey de Francia. Os leo la cuarteta y os cuento qué fue lo que pasó. Dice la cuarteta: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, 2 choques, uno después, morir, muerte cruel. Esta cuarteta es tremendamente precisa porque Enrique II de Francia murió en duelo singular. Para celebrar la boda de su hija con Felipe II, las nupcias que debían llevarse a cabo pocos días después, organizó un torneo de justas medievales. Todos
Sabéis lo que es una justa medieval. Un caballo frente al otro pasando enfrentados con las lanzas en ristre y atacándose con una valla por medio. Las habréis visto en películas, las habréis visto en el cine, en 1000 sitios. Como hemos dicho, os leo de nuevo la cuarteta. El león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. 2 choques, uno después, morir de muerte cruel. Fijaos si es precisa, contradiciendo los consejos de todo el mundo. El rey se presentó en la justa para un combate singular. La primera de ellas la ganó, por eso dice 2 choques, uno después muerte cruel. La primera la gana y la segunda, un joven noble atravesó con su lanza, el yelmo del rey, atravesándole los ojos, uno de los ojos, y acabando con la vida un día después debido a las heridas. Cuando ya sabéis esto, vuelvo a leer para que entendáis la profecía. El león joven, el noble joven que os comentaba, el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. Se ha especulado con la jaula de oro por el yelmo dorado que portaba el rey. 2 choques, uno después, morir muerte cruel. Lo de la muerte cruel es porque no murió en el acto, murió al día siguiente a causa de las heridas, entre terribles sufrimientos. Esta profecía solo hizo aumentar la fama de Nostradamus porque se cumplió estando él en vida. Es curioso porque es bastante entendible, a diferencia de la mayoría de la obra de Nostradamus, en la que prácticamente se puede leer cualquier cosa en cualquier cuarteta, porque tiene un lenguaje críptico, un lenguaje que trataba de eludir precisamente el control de la Inquisición y meterse en problemas. Muchas otras cuartetas dice que se le cumplieron en vida, pero yo hace unos años hice un reportaje acerca de la última profecía de Nostradamus, que precisamente fue la profecía de su propia muerte. En un almanaque que se descubrió por su propio hijo, predijo su propia muerte en el año 1566, concretamente en julio. En aquel almanaque, que eran los que publicaba cada año, ponía en el mes de julio en el que él habría de morir, en francés, des grands mourir, los grandes morir, para el mes de julio de 1566. Él acabaría muriendo en ese año. Pero no solo dejó la pista ahí. César Nostradamus, su hijo, encontró en las efemérides de Johannes Stadius, que era el principal competidor en el tema de los almanaques de Nostradamus, precisamente escrito sobre el mes de julio de 1566, escrito en latín: Hic prope mort est, aquí la muerte está cerca. La última profecía de Nostradamus fue precisamente pronosticar su propia muerte. Él ya venía diciéndole a su amigo, a uno de sus colaboradores que estaba cerca, pero lo dejó escrito. Lo que no se esperaría la gente es lo que pasó con su cadáver. Y esto ya sí que sobrepasa cualquier entendimiento. Nostradamus dejó en testamento escrito que quería ser enterrado en la colegiata de San Lorenzo de la villa de Salón donde vivía. El 2 de julio del año 1566, cuando muere, el notario Joseph Roche
contradiciendo el propio testamento de Nostradamus y haciendo caso a su esposa Ana, lo enterró en el convento de las Cardeliers. Habrían de pasar, pues prácticamente 250 años, para que el destino le diera la razón a Nostradamus de dónde debía ser enterrado. En 1789, cuando explota la Revolución Francesa, el convento de las Cardeliers, donde se había enterrado el cuerpo de Nostradamus, fue destruido. Una persona que pasaba por ahí recogió los restos de Nostradamus y a que no sabéis dónde depositó aquellos huesos. En la colegiata de San Lorenzo, donde Nostradamus había dicho que debía ser enterrado. Os leo, que no paro de hablar, y la idea de estos likes, como sabéis, es que participéis vosotros. No sé si conocíais esta historia de la muerte, la predicción de su propia muerte, incluso de su enterramiento. ¿Qué os parece? Contadme. Bueno, sabemos que esto es real porque el testamento fue publicado por primera vez en 1990 en el Repertorie Chronologique Nostradamique, que no había sido público hasta entonces. Por lo tanto, queda claro que todo lo sucedido anteriormente no ha sido inventado. ¿Qué pensáis? Me encanta escuchar para aprender. Muchas gracias, Milagros. Para todos los que estáis en el directo, siempre dejo resubidos los directos en el canal de YouTube y en iVoox en formato de podcast, en Curiosidades y Misterios Podcast. ¿Vale? Ahí tendréis subido el podcast, pues no sé, cuando pueda editarlo, mañana, pasado o algo así. Voy a poner que se le ha borrado el mensaje. Dice User que no es una predicción de mucho valor, todos vamos a morir. Sí, pero él concretamente adivinó el mes, el año y dónde iba a ser enterrado a pesar de que contradijeron su propio testamento. A mí las profecías de la muerte de Nostradamus me parecen de las más asombrosas del propio autor. Yo había leído que Nostradamus murió con una gran medalla en el pecho. Ahí tenía una fecha. Yo creo que eso es un mito. Lo he leído también por algún sitio, pero no he podido corroborar la veracidad histórica. Sí que he podido corroborar la veracidad histórica de lo de la tumba en las Cardeliers y en el convento de San Lorenzo. Buenas noches, Salamandra, bienvenida. Bueno, ¿qué profecías? Y ahora seguimos, ¿vale? O vamos a seguir con el tema y ahora vuelvo a leeros. Os leo antes un poco. Las predicciones y profecías, muchas han cumplido ya. Iban a ultrajar su tumba, sí. Y le salió mal el tiro, le salió el tiro por la culata, como se suele decir. Bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Qué profecías se le achacan a Nostradamus aparte de la que os he contado de su propia muerte, la de la muerte del rey Enrique II de Francia, que se creen que han podido cumplirse? Mirad, acerca de una profecía concreta, yo indagué mucho en su momento. Los que me sigáis en el canal de YouTube sabéis que he tratado muchísimo el tema de los misterios vaticanos. Sobre todo, la figura del Papa Juan Pablo I, quien, como sabéis, murió en extrañas circunstancias poco más de un mes después de haber subido al trono de San Pedro, como se suele decir. Siempre se rumoreó acerca de la causa de la muerte del Papa Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como le llamaban. Si pudo ser envenenado por la mafia, si pudo ser un complot del entonces director del Banco Vaticano. Cuando Juan Pablo I muere en 1978, se hacen eco de una profecía de Nostradamus que había sido escrita en su cuarteta 12 en la centuria 10.
La cuarteta en concreto es bastante específica, bastante clara, y os la voy a leer ahora. Decía lo siguiente: elegido papa, del elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche, de su muerte guía. Las cuartetas, como sabéis, forman una estrofa de 4 versos que nos dice bastante acerca de la extraña muerte del Papa Juan Pablo I. Elegido papa, del elector será burlado. A la salida del cónclave, preguntados ciertos cardenales acerca de cómo se había elegido a Juan Pablo I, alguien con quien nadie contaba para ser elegido, se dijo que solo podía explicarlo un milagro. Por eso parece que esta profecía le encaja. Elegido papa, del elector será burlado. Súbitamente, con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido. En la curia romana se le acusaba de tener una voz muy aguda, estar siempre sonriendo, como que le restaban cierta autoridad. Incluso llegaron a modificarle algunos discursos que hizo. Cuando Juan XXIII lo hace obispo, le aconsejan que no lo hiciera porque era de salud débil. Y él dijo que si era de salud débil, moriría siendo obispo. Era tímido, era humilde, su lema del pontificado era humilitas, humildad. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado. Aquí parece que esa teoría acerca de que la muerte no le sobrevino, sino que le fue provocada por un supuesto envenenamiento, pues parece que encajaría dentro de esta cuarteta de Nostradamus. Temor oprime la noche, de su muerte guía. El cuerpo sin vida de Juan Pablo I fue encontrado por Sor Vincenza a eso de las 4 de la madrugada, aproximadamente entre las 4 y las 5, es decir, en la noche. Como vemos en esta profecía, está relativamente bien encajado todo el suceso, a diferencia de otras que hay que cogerlas más con pinzas. Para mí, una de las profecías más interesantes de Nostradamus es, como digo, la cuarteta 12 de la centuria 10, en la que predice la muerte del Papa Juan Pablo I. Otra de las cuartetas más conocidas es la cuarteta 60 de la centuria 1, en la que parece anunciar la llegada de Napoleón al poder. Y dice: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio. Dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. Poco que decir. Napoleón no era francés de origen, era corso, si no recuerdo mal. Costará un alto coste al imperio, un alto precio al imperio. Si bien es cierto que extendió los dominios franceses, acabó derrumbándose ante los poderes del resto de Europa. Y aunque era un fantástico militar, no dejaba de ser, en cierta forma, un príncipe carnicero, como dicen en la cuarteta de Nostradamus. Os voy a leer y leo la que predijo supuestamente la caída de las bombas nucleares, y de ahí nos vamos a ir a las que predijeron la llegada de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo a Alemania. Voy a leeros. Tenían la capacidad de doblar el tiempo y el espacio a la vez. No lo sé. La visión de la bomba atómica, y dicen que el niño de Occidente se refería a Adolf. Ahora vamos a tocar eso. Hice un reportaje hace
hace ya unos años, yo creo que era 2 o 3 años, acerca de las profecías, acerca de la llegada del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y son bastante contundentes también para utilizar el idioma críptico que utilizaba, son bastante específicas a la hora de hablar de Hitler en este caso. No sé, estáis todos muy callados, imagino que estaréis escuchando porque somos 170 y apenas hay comentarios. Perdonad mi incultura, pero ¿cuántas profecías realizó Nostradamus? Nostradamus, aparte de los almanaques anuales que publicó en vida, su obra principal son las centurias y las cuartetas. Publicó 947 cuartetas en 10 centurias. De hecho, al final del live vais a elegir al azar unos números y vamos a leer la profecía correspondiente al número que elija el chat, para hacer una especie de juego y que veamos si en esa cuarteta, en esa centuria, entendemos o extraemos algo de información acerca del futuro, del presente, del pasado. Dice Caballero Templario: yo estoy escuchando en la sombra, pero estoy aquí, amigo. Eres la espada del chat. Escuchar es aprender, dice Miss Bell. Muchas gracias. Esto no lo entiendo, Salamandra. Eso serían muchas profecías. Ah, vale, que se te ha juntado. Eso serían muchas profecías. Lo son. Yo me las leí todas, ¿eh? Me las leí todas cuando la pandemia o el COVID, porque se hicieron muchos vídeos acerca de que lo había predicho Nostradamus. Y dije, voy a leérmelas todas y voy a hacer un vídeo a ver si es cierto o no. Y efectivamente no era cierto. Yo es que no sé casi nada de Nostradamus, solo que predecía el futuro y poco más. Victoria dice: hola, aquí escuchando y encantada. Muchas gracias, Victoria. Son muy difíciles de interpretar a priori. Sí, pero las que conocemos o creemos que están acertadas son bastante certeras, ¿eh? Buenas noches, nos da por aquí Delfines. Vale, pues vamos a seguir. Fijaos, acerca de la caída de las bombas atómicas también se le atribuye a Nostradamus una profecía, concretamente en la centuria segunda, cuarteta sexta. La profecía dice lo siguiente, y aquí ya sí que es interpretable. Dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hombre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Esta es la cuarteta que dice que podría hablar de la caída de las bombas nucleares, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades. 2 ciudades serían Hiroshima y Nagasaki. Las puertas podían hacer referencia a las puertas por donde sale el sol naciente, ya sabéis, porque siempre hablaba en un idioma, en un lenguaje críptico, incluso mezclaba varios lenguajes, como el provenzal, el latín, incluso algunas palabras en castellano y por supuesto el francés antiguo. Habrá 2 azotes como nunca se vio nada igual. Los 2 azotes lógicamente se referiría a las 2 bombas nucleares. Esta parte es más críptica, se entiende menos. Hombre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Yo entiendo que puede hacer referencia al desprendimiento o a la proyección de personas y de materiales por las bombas atómicas. Y pedir socorro al gran Dios inmortal, pues una referencia quizá a la peligrosidad y a lo que acababa de iniciarse con esas 2 bombas, ¿no? Dice: todo malo, nada bueno, nos dice por aquí Fox. Bueno, al final, si hacía profecías, se entiende, aunque como digo no dice nada concreto,
porque él tenía la idea, y llegó a escribirlo, de que publicando estas profecías podía llegar a cambiarse el destino de esa profecía, el destino. Es decir, que aunque el destino tenga un cauce, el hombre era capaz de modificarlo. Voy a leeros, ¿vale? Y ahora seguimos. ¿A qué se refería Nostradamus cuando el terror bajar del cielo? En esta no es de la que acabamos de leer, ¿no? Esa creo que está precisamente en la de la Segunda Guerra Mundial, que vamos ahora con ellas. Vale, ahora vamos con ellas, sí. Dice José Montero si había alguna profecía sobre Sevilla, o me equivoco. Yo no la conozco, hay gente que le atribuye profecías a casi todo. De hecho hay blogs, hay páginas web que prácticamente sacan un almanaque anual sobre las profecías, que si fuera así ya se habrían agotado las 947. Y algunas sobre el futuro. Las que sean sobre el futuro no lo vamos a saber hasta que ocurran. Sabemos las que se dice que se han cumplido, como le hemos visto ya a lo largo del live, la muerte de Juan Pablo I, la muerte del rey Enrique II, que incluso fue en vida del propio Nostradamus, la predicción de su propia muerte, la que habla de la llegada de Napoleón, la que habla, como hemos visto, o creemos que hace referencia a la caída de las 2 bombas nucleares. Pero ahora vamos a ver las que predijo incluso la llegada de Hitler al poder y el nazismo, y la Segunda Guerra Mundial. ¿Era alquimista? Probablemente. Pepe probablemente tuvo algún tipo de acercamiento a la alquimia. Al final, él, como hemos visto al principio, tenía conocimientos de botánica, hacía incluso mermeladas y ungüentos que vendía por los caminos, ejerciendo como médico, así que sí que probablemente tenía conocimientos alquímicos, o al menos estuvo haciendo pruebas con ellos. Bueno, las profecías que hacen referencia a la Segunda Guerra Mundial, al ascenso del nazismo, a todo lo que tiene que ver con esa época concreta, las podemos encontrar y dicen lo siguiente. Vamos a leer la primera, si os parece, y las vamos a ir interpretando. Dice: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos, su fama aumentará en el reino de Oriente. Esto lo dice en la cuarteta 35, en la centuria 3. Antes alguien en el chat hacía referencia a que ese reino de Oriente se refería concretamente a Austria. De hecho, en el original dice Austerreich, que es como se decía Austria en alemán antiguo. Imperio de Oriente significaba. Como todos sabéis, el señor del bigote, como se dice por redes sociales para que no te baneen, nació en Austria. Y dice: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá. Él era de gente pobre, que por su lengua seducirá a muchos. Es indudable la capacidad dialéctica y de persuasión a las masas que tenía. Su fama aumentará en el reino de Oriente. Y aquí puede hacer referencia, como digo, a Austria, que era su zona de nacimiento. Bastante precisa si se une esta profecía a otras que hizo que tienen que ver. Dice la siguiente profecía, que hace referencia también a este periodo del tiempo: vendrá a viralizar la tierra, hará crecer el odio latente desde hace tiempo. El hijo de Alemania no observará ley alguno. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. Dice Goyo que Austria era Oriente, Austerreich,
Es como se decía Reino de Oriente en alemán, sí, se hacía referencia a la zona oriental de los países germánicos, sí. Esta creo que es bastante clara. Vuelvo a leerla, ¿vale? Vendrá a viralizar la tierra, hará crecer el odio latente desde hace tiempo. El hijo de Alemania no observará ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. Si la dividimos en las 4 frases, vendrá a viralizar la tierra, hará crecer el odio latente desde hace tiempo. Los investigadores dicen que puede hacer referencia precisamente al pacto, el Tratado de Versalles, si no recuerdo mal, el que se firma al final de la Primera Guerra Mundial y que obligaba a Alemania a tener unas sanciones fortísimas. De ahí hará crecer el odio latente desde hace tiempo, es decir, desde la Primera Guerra Mundial. El hijo de Alemania no observará ley alguna. Esto puede hacer referencia a la cantidad de pactos que firmó, por ejemplo, con Rusia antes de entrar en la guerra, o con Reino Unido incluso, de no agresión a terceros países, y no observó ley internacional alguna. Lágrimas, fuego, sangre y guerra se explican por sí mismas. Dice Salamandra, en realidad hace predicciones, pero bastante claras, o sea, predicciones cortas, pero bastante claras algunas. Sobre todo las que conocemos que pueden, en cierta forma, haber sido ya cumplidas. Hay 2 más acerca de esta época concreta. Vamos con la tercera. El capitán germano vendrá escudándose tras falsas esperanzas, y su revuelta traerá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan. La mayor parte del campo estará con Hitler. Esta es quizá una de las más concretas, ¿no? El capitán germano, haciendo referencia indudablemente a que siempre solía vestir de uniforme. Imaginaos para Nostradamus en el siglo XVI predecir algo que está viendo y que no entiende. El capitán germano vendrá escudándose en falsas esperanzas, ese Tercer Reich, y su revuelta traerá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan. Aquí las bestias enloquecidas creen que hace referencia a esos tanques atravesando los ríos para invadir, por ejemplo, la Francia, que posteriormente acabaría ocupando. La mayor parte del campo estará contra Hitler. No dice Hitler, pero dice Hitler, algo bastante cercano. La mayor parte del campo se entiende que son los aliados, que acabaron derrotando a la Alemania. Pero hay quien profundiza un poco más y dice que Hitler era precisamente el nombre austriaco que recibía un río muy cercano al lugar de nacimiento del propio Adolf. ¿Quién sabe? Nos movemos en el terreno de la interpretación, pero como veis, se acerca bastante a la realidad. Y pudo cumplir, o pudo estar cerca de predecir muchas realidades que con el paso de los años nos hemos dado cuenta que se han cumplido. Vamos a leer la última profecía que hace referencia, como digo, a la Segunda Guerra Mundial, al alzamiento del nazismo en la Alemania del siglo XX. Cerca del Rin, de las montañas austriacas, un grande nacerá. Demasiado tarde, un hombre que defenderá Hungría y Polonia, y nunca se sabrá qué se hizo de él. Esta es de las más controvertidas y hay quien da ciertas interpretaciones. Cerca del Rin, de las montañas austriacas, queda claro, hemos dicho que él nace en Austria. Un grande nacerá demasiado tarde. Grande, pues dependiendo para quién, en la época lo fue indudablemente para sus acólitos. Un hombre que defenderá Hungría y Polonia, y nunca se sabrá qué se hizo de él. Lo de que defenderá
Hungría y Polonia, los estudiosos, aquellos que le dan esta interpretación, creen que se refiere a una vez conquistadas, las intentó defender del avance de los aliados. Y lo de que nunca se sabrá qué se hizo de él, puede ser precisamente toda la controversia que hay acerca de si el cadáver que apareció fue el de Hitler o él pudo escapar en algún momento, y lo que nos encontramos fue un doble. Bueno, como hemos visto, por hacer un poco de resumen, hemos visto que se cumplió la profecía acerca de Enrique II estando en vida, que se cumplieron las profecías acerca de su propia muerte estando en vida, que se cumplió también aquella profecía al cruzarse con un monje que acabó siendo papa, acertó plenamente, o eso parece, en su cuarteta 12 de la centuria 10 acerca de la muerte del papa Juan Pablo I, acertó también en la llegada de Napoleón al trono imperial francés, y también parece que está bastante acertado a la hora de predecir precisamente la caída de las bombas atómicas. Creo que son bastantes aciertos y solo me he basado en aquellos que más o menos están contrastados. Interpretaciones, como ahora vamos a hacer con el juego que vamos a hacer, veréis que se le pueden dar a prácticamente cualquier profecía de Nostradamus, porque en muchas de ellas se puede leer cualquier cosa. Y ahora vamos a hacer ese pequeño juego de elegir al azar entre el chat unos números para que leamos esas cuartetas concretas y veamos cómo se puede interpretar cualquier cosa. Voy a leeros. Nos dicen por aquí Juanto, hola, buenas noches. Voy a desbloquear este mensaje. Las teorías de que Hitler escapó y terminó sus días en Argentina están bastante extendidas. A eso puede hacerse referencia. Sobre las Torres Gemelas, las que hay acerca de las Torres Gemelas, yo creo que no son acertadas. Nos dicen por aquí, en Colombia hay un reportaje cuyo tema es la presencia de Hitler en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay mucha controversia acerca de qué pudo ser de él. Claro, si nos atenemos a que lo que se encontrara en el famoso búnker no fuera su cuerpo, sino el de un doble. No podemos estar seguros porque con bastante desacierto se quemó el supuesto cadáver. Os voy a leer. Predijo la alianza de Estados Unidos, United Kingdom y Francia contra Irak. Sí, ahora vamos a hacerlo y lo vais a poder ver vosotros. Vamos a interpretar, vamos a coger al azar unos números que vais a decir ahora en el chat y vamos a buscar. De hecho voy a ir abriendo, creo que tengo aquí una versión digital, aunque tengo también el físico. A ver si tengo aquí una versión digital de las profecías para hacer el juego que en su día hicimos. Os recuerdo que todo el directo en el que hemos tratado la biografía, hemos estado hablando de las profecías de la muerte, de las profecías cumplidas, lo tenéis resubido en cuanto lo tenga tiempo para editarlo en el canal de YouTube Curiosidades y Misterios Podcast, ¿vale? Que somos ahora 200 y pico y nunca lo digo. Tanto en formato de vídeo como en formato de audio en la plataforma iVoox. Si buscáis Curiosidades y Misterios Podcast, encontráis los programas en directo que estamos haciendo. Hoy ha tocado Nostradamus, el anterior hablamos de la Veracruz, el anterior creo que fue el de la brujería, al que le debamos dedicar un segundo directo, porque tratamos la brujería desde un punto de vista histórico. En el siguiente programa que hagamos sobre brujería vamos a tratarlo desde un punto de vista de casos concretos. Anteriormente hicimos el de las psicofonías del penal, con unas psicofonías que nos cedieron de una cárcel militar, que por cierto voy a ir a grabaros por fuera para que pueda montar unos vídeos con los fragmentos de ese programa. Así que todos esos directos, todos esos podcasts los tenéis resubidos, ¿vale? En la plataforma de YouTube y iVoox. Voy a buscar lo que se estaba diciendo para hacer el juego, antes de terminar, de elegir al azar las cuartetas y las centurias y ver entre todos si
extraemos algo de ellas. Venga, vamos a empezar. Como hay 10 centurias, primero me vais a decir el número de centuria. Del 1 al 10, ponedme un número del 1 al 10, ¿vale? 8, 9, bueno, Astro ha sido el primero. Vamos a coger la de Astro que ha sido el primero. A ver, porque me está poniendo... Justo ahora se ve que hacemos una hora de live, porque me está saltando el captcha. Un segundo, que tengo que rellenar el captcha. Bueno, vale, vamos a coger el primero, que ha sido que ha dicho 8. Vale, de la centuria 8, vamos a buscar la centuria 8. Me guío mejor en el libro físico que aquí, la verdad, en el digital. Pero aquí lo voy a poder leer mejor. Si no, me tengo que poner la luz. Centuria 8, perfecto. Vale, ahora, del 1 al 100, decidme un número. Del 1 al 99. 73. Astro ha sido otra vez el más rápido, pero vamos a coger el segundo de delfines, ¿vale? Porque para que no elijas tú todo, ¿vale? El 33 hemos dicho, perdón. Perfecto, el 33. Se ha repetido mucho el 65. Vamos a hacer el 33 y después el 65. Astro está muy rápido. Vale, centuria 8, cuarteta 33. Y vamos a leer, a ver si entre todos logramos entender algo. Vale, os leo la centuria 8, cuarteta 33, que la habéis elegido vosotros, y a ver si sacamos alguna conclusión. Dice: el grande nacerá de Verona y Vicenza, quien llevará un apellido bien indigno, quien en Venecia querrá hacer venganza, el mismo tomado por hombre de acecho y signo. Vuelvo a leerla, es un poco enrevesada. El grande nacerá de Verona y Vicenza, quien llevará un apellido bien indigno, quien en Venecia querrá hacer venganza, el mismo tomado por hombre de acecho y signo. Bueno, por los estados de los que habla, que serían los estados italianos previos a la reunificación, como Verona, por ejemplo, aunque es una ciudad también, hoy en día, pero bueno. Verona, Vicenza, Venecia, parece que hace referencia quizá a una época ya pasada, ¿no? ¿O qué extraéis vosotros de ahí? A ver si alguien que sepa un poquito de historia nos lee algo de ahí. Mientras os leo. Nos dice aquí: yo apoyo a Boric, que Nostradamus se acercó a varias cosas, pero nada más. Yo también puedo decir cosas que pueden pasar. Sí, pero tan cerca o tan precisas como las que hemos visto acerca del nazismo, de las bombas nucleares, de la muerte de Enrique II de Francia, de la muerte de Juan Pablo I. Nos dice por aquí los Medici, Laura. Bueno, él precisamente fue muy amigo de la esposa de Enrique II, que tenía admiración por él, y precisamente fue la que intentó advertir, si no recuerdo mal, era Catalina de Medici, a la que intentó advertir de la muerte de Enrique II, que es la que os hemos dicho antes. Mira, nos dicen aquí Mussolini. A ver, voy a leerla otra vez porque sería muy interesante. El grande nacerá de Verona y Vicenza, quien llevará un apellido bien indigno, quien en Venecia querrá hacer venganza. Podría ser, ¿eh? El mismo tomado por hombre de acecho y signo. Alexis, me gusta la interpretación. Habría que intentar ajustarla. Habría que intentar ajustarla a ver si históricamente en Verona tiene relación con el Duce. Pero con Venecia sí que lo que es la estrofa de quien en Venecia querrá hacer venganza me cuadra bastante.
Lo del apellido indigno hoy en día Mussolini es indigno. El mismo tomado por hombre de acecho y signo. Él intentó tomar al acecho de alguna manera, por decirlo. Grecia, que por cierto le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho. Dice el Coco, dense cuenta que Nostradamus podría ser acusado de brujo en aquel entonces. Y de hecho lo fue. De hecho lo fue por la Inquisición. Lo hemos contado antes que tuvo que huir de la ciudad de Agen por ser acusado precisamente de tener libros de brujería. Para los que lleguéis tarde, que esto lo hemos contado en la biografía, ahora estamos haciendo aquí un pequeño juego. Los que lleguéis tarde, insisto, tenéis el podcast, este directo va a estar subido en formato podcast, como ha dejado ahí bien anclado Caballero Templario, en YouTube y en iVoox, ¿vale? Venga, vamos con otra profecía. Del 1 al 10, una centuria. A ver si el primero no vuelve a ser nuestro amigo que ha sido el primero en responder las 2 veces. 9. El Coco dice 9, ¿vale? 12 no, es del 1 al 10. Vale, el Coco ha dicho 9. La Astro dice no. Es que eres muy rápido, Astro. Vale, Centuria 9. La 9, si no recuerdo mal, tiene 47 cuartetas. Recordad que hay 10 centurias y 947 cuartetas. Del 1 al 47, decidme un número. Mientras busco la centuria. 24, 7, 24. Es la primera que he visto. A ver. Vale, centuria, hemos dicho 9. Ah, no, vale, era del 1 al 100, que era la 10 la que tiene... Pero bueno, vamos a leer la centuria 9, hemos dicho la número 24. Ahora os leo y leemos la profecía concretamente. Vivo en Gandía y me gustaría saber algo acerca de los Borgia. Nos dice Kitibal. Bueno, pues tengo pendiente hacer un vídeo acerca de los Borgia. Y tiene cierta relación también con la familia del Papaluna y posterior. O sea, creo que hablé en un vídeo acerca de los papas españoles, en el que se encontraba lógicamente Alejandro VI, que es el Papa Borgia, pero tengo pendiente hacer uno sobre la familia entera. Y en un reportaje sí que hablé acerca de, como digo, de Alejandro VI. A ver. Venga, vamos a leer la cuarteta 24 de la centuria novena, que es la que hemos elegido, ¿vale? Atentos y a ver si interpretamos algo acerca del futuro, del presente o del pasado. Sobre el palacio de la roca, ventanas. Serán secuestrados los pequeños reales. Pasar Cefiro, Lutecia, Denis claustros, monja, malos comer, verdes nueces. Esta cuarteta la conozco, no recuerdo sobre quién hablaba. Creo que habla sobre los príncipes ingleses que fueron encerrados en la Torre de Londres. No recuerdo ahora mismo en qué época, pero creo que esta cuarteta concretamente tiene una relación histórica más o menos comprobada. Os la vuelvo a leer, ¿vale? Insisto, centuria 9, cuarteta 24, sobre el palacio de la roca ventanas. Serán secuestrados los pequeños reales. Pasar Cefiro, Lutecia, Denis claustros, monja, malos comer, verdes nueces. Parece que hace referencia al secuestro de 2 pequeños reales, que como digo, esta cuarteta la conozco, la relación que tiene con
con un suceso en el que se encerró a dos príncipes de Inglaterra, siendo niños en la Torre de Londres, y puede hacer referencia precisamente a ese palacio de roca con ventanas, al secuestro de los pequeños reales, como dice, y lo de verdes nueces, malos comer verdes nueces, al posible envenenamiento de los mismos. No sé si conocíais vosotros la relación de la que hablo. Creo que fue allá por el siglo XIV, este evento del que estoy hablando. Pero claro, si fue en el siglo XIV estaría hablando del pasado, no puede ser de ellos. Quizá fue posterior. Nos pregunta por ahí aquí Aide González. Dice, ¿era jesuita o masón o templario? Nada de eso. La masonería no nace hasta un siglo después de la muerte de Nostradamus. Los templarios habían desaparecido 2 siglos antes. Y jesuita no era porque era médico. Era médico y de hecho de ascendencia judía, como hemos visto al principio cuando hemos hablado de la biografía. Venga, vamos a leer otra porque veo que no habéis conseguido leer nada. Nos dice Milagros, yo no ha conseguido Milagros leer nada en esa cuarteta. Así que vamos del 1 al 10, un número. Heidi González nos dice Independiente, sí, era Independiente. Nos preguntan por aquí, ¿no era francés? Era francés, de la Provenza, cuando hemos hablado de la biografía de él. Vale, Salamandra ha sido la más rápida, 7, Centuria 7. Vale, paramos de decir número. Va a ser la Centuria 7, voy a buscarla de mientras. Centuria 7. Centuria 7, aquí estamos. Vale, estamos en Centuria 7. Un número del 1 al 100. 77. Astro. Astro es el más rápido del chat, ¿eh? Vale. Centuria 7, 77. Vamos a buscarlo. Además, me gusta el número. Me gusta el número porque triple 7, ya sabéis, el significado que ha tenido el 7 toda la vida. Vale, pues no hay 77. La Centuria 7 es la que tiene solo 42 cuartetas. Así que del 1 al 42. El 5 nos dice Ángela. Vale, pues el 5. Quizá quiso evitar el 777. Ángela, ¿cuál había dicho? Perdón, que se me ha olvidado. El 5, vale. Vamos a buscar el 5. Aquí la tenemos. Esta parte no sé si la dejaré subida en el directo porque, bueno, hemos contado la biografía, la historia, las cuartetas y las centurias acertadas, las que hizo en vida, las que se han cumplido a posterior, las de su muerte, las del nazismo, y va a quedar un poco raro que cuando resuba el live en formato podcast quede este juego que estamos haciendo. Lo mismo lo dejo, por no cortarlo, creo que puede estar interesante. Bueno, os leo la Centuria 7, cuarteta 5, ¿vale? Vino en la mesa será derramado, el tercero no tendrá lo que pretendía, 2 veces de noche a Parma descendido, Perusa en Pisa hará lo que él quería. Repito, vino en la mesa será derramado, el tercero no tendrá lo que pretendía, 2 veces de noche a Parma descendido, Perusa en Pisa hará lo que él quería. Bueno, como veis, Nostradamus hacía grandes referencias a la Italia de la época. Antes, cuando hablábamos de la biografía,
Uy, se me está sobrecalentando el móvil. Es probable que se me apague el teléfono, ¿eh? Antes, cuando hablábamos de la biografía de Nostradamus, os comentaba que cuando huye de la Inquisición, él va por los caminos ejerciendo de médico del sur de Francia y del norte de Italia, y siempre tuvo mucha relación con Italia. Por eso muchas de las profecías de las cuartetas de las que os estoy leyendo hacen referencia a localidades de Italia. En este caso hace referencia a Perusa, a Pisa. Antes hemos visto que hablaba de Venecia, de Verona, casi todas en el norte de Italia, por cierto, que quizás sea la zona en la que él se movió y la que más conocía. Yo creo que en esta concreta no soy capaz de encontrarle la relación. ¿Hacemos una más? Venga, del 1 al 10, rápido. No. Ahora sí, 5. Reku. 5 ha sido el primero. Vamos a buscar la Centuria 5. Centuria 5. ¿Vale? Centuria 5 y ahora del 1 al 100. 4. Mariví ha sido la primera. Bueno, por suerte se ha repetido varias veces el 4. Así que Centuria 5, cuarteta 4. Vale, os la leo, ¿vale? El gran mastín de la ciudad arrojado será contrito por la extraña alianza. Tras él los campos haber expulsado el ciervo, el lobo y el oso se desafiarán. Estas, como veis, si las primeras que os contaba que son acertadas y que son bastante certeras y bastante concretas para hablar de un pasaje como el de las bombas nucleares, como el de la llegada al poder de Hitler, como el de la muerte de Juan Pablo I. Estas, sin embargo, como veis, lo normal en las centurias, en las cuartetas que estamos leyendo, lo normal es que no se entienda lo que está comentando. Por eso no sabemos si hay una profecía hasta que no le buscamos una relación ya pasada. Nunca la podemos ver antes. En esta cuarteta, por ejemplo, ¿qué podemos interpretar? Prácticamente nada. Es casi imposible interpretar nada. Buenas noches, matriarca. Buenas noches, Alines. Caballero Templario está dejando anclado, como veis ahí, que Milagros dice que no entiende nada. Ya lo habéis visto. Pero fijaos, aquí hay otro método de interpretación. De las 947 cuartetas, las que yo he conseguido encontrar de forma más o menos certera que están confirmados que se han cumplido, son muy concretas. Y esa sí se entiende prácticamente todo. El oso es Rusia, nos dice, buena, interesante. Vamos a leerla de nuevo. El gran mastín de la ciudad arrojado será contrito por la extraña alianza. Tras en los campos haber expulsado al ciervo, el lobo y el oso se desafiarán. Si el oso es Rusia, ¿quién es el lobo? Nos dice Chuy que una profecía debe ser exacta y sin ambigüedades. Las que hemos contado que están cumplidas, yo creo que coincidimos todos los que aquí estaban en que lo son. Nos dice también Kitibal, dice, no entendemos nada y cuando pasa lo entendemos todo. Está claro. La guerra de Ucrania, nos dicen por aquí, cambio climático, Alemania el lobo.
El gran mastín de la ciudad arrojado. ¿Quién es el gran mastín? Será contrito por la extraña alianza, es decir, hay una alianza contra el mastín. Tras él los campos haber expulsado al ciervo, el lobo y el oso se desafiarán. Estados Unidos, el lobo podría ser. Interesante. Las profecías nunca decían nada directamente, nos dice Raku. Ahora, porque veo que se ha incorporado mucha gente y que no han estado a lo largo del directo, en el que hemos leído profecías concretas, vamos a hacer un resumen de las que sabemos que se han cumplido y que son claras, para que vean que sí que hay profecías claras. La primera, que os decía, una de las primeras era la extraña muerte de Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo I, que estuvo 28 días en el trono de Pedro, y decía lo siguiente: elegido Papa del elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche, de su muerte guía. Esta es muy concreta acerca de la sospechosa muerte del Papa Juan Pablo I. Acerca de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki también parecen bastante certeras. Cerca de las puertas y dentro de las dos ciudades habrá dos azotes como nunca se vio nada igual. Hombre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Esta también es concreta. Las 4 profecías que hablan del alzamiento, del nazismo, de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto antes, también son muy concretas. La muerte de Enrique II de Francia, que sucede estando él en vida, que él la cuenta en 1556, dice lo siguiente: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por duelo singular. En jaula de oro los ojos le atravesará, 2 choques, uno después, morir muerte cruel. Y aquí habla, el león joven es el noble joven que en un duelo singular contra el rey Enrique II, con su lanza atravesó el yelmo, hiriendo de gravedad en el ojo al rey Enrique II, que moriría el día siguiente. Por eso, precisamente, os decía que las que están cumplidas sí que son verdaderamente bastante concretas. Nos decía por aquí, que he leído, que me parece bastante interesante: por el hierro fuera arrojado. Puede ser por el avión de hierro. Nos dice Astro que no solo es rápido a la hora de elegir, sino que me parece que ha dado una clave que yo no he dado en su momento, y por eso me gusta que participéis en el live, porque dais puntos de vista que a mí no se me ocurren. Muy interesante este live, gracias por crearlo. Gracias a ti, Salamandra, y a todos los que estáis aquí siempre apoyando. Lo único que os pido es que, al igual que apoyáis el live, apoyáis también el canal de YouTube, que se llama Curiosidades y Misterios Podcast, y el de iVoox también. Ahí se queda resumido todo esto con un poquito de edición para que podáis leerlo o saberlo cuando os apetezca. Me perdí las profecías sobre Hitler y el nazismo. ¿Las puedes ver en YouTube? Sí, todo se podrá ver resubido en YouTube. Pero para que veáis que también son bastante certeras, antes de terminar las vamos a volver a leer. Hay 4 profecías que se achacan al alzamiento del nazismo en la Alemania del siglo XX y a la Segunda Guerra Mundial. Y son precisamente las 4 que las voy a leer seguidas, ¿vale? Para que veáis que, aunque nosotros busquemos aleatoriamente y no seamos capaces de encontrar similitudes, realmente hay unas que asustan de lo certeras que fueron. El canal de YouTube lo tenéis puesto ahí. Es Curiosidades y Misterios Podcast. Si ponéis solo Curiosidades y Misterios, vais a mi canal de documentales, en el que, por cierto, tenéis 3 reportajes sobre Nostradamus que hice hace ya algunos años. Voy a beber un trago de agua y os leo las 4 profecías. Vale, vamos con la primera de las 4 que se supone que hablaban, insisto, del nazismo. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos,
Su fama aumentará en el reino de Oriente. Lo del reino de Oriente he explicado antes, que en la centuria pone concretamente Osterrich, que hace referencia a cómo se decía en la parte oriental de la zona germánica, que es Austria, ¿vale? Austria, de donde venía precisamente Adolf. Segunda cuarteta que habla de esto. Vendrá a viralizar la tierra, hará crecer el odio latente desde hace tiempo. El hijo de Alemania no observará ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. Esta yo creo que no hace falta ni interpretarse. Automáticamente se ve lo que dice. La tercera, para que veáis que muchas sí que son certeras. Un capitán germano vendrá escudándose tras falsas esperanzas, y su revuelta traerá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan. La mayor parte del campo de batalla estará contra Hitler. Es curioso que no dice el nombre concreto, pero dice algo muy parecido. Dice Hitler. Cuarta cuarteta que habla del tema del nazismo y la Segunda Guerra Mundial en las cuartetas y la centuria de Nostradamus. Cerca del Rin, de las montañas austriacas, un grande nacerá demasiado tarde. Un hombre que defenderá a Hungría y Polonia, y nunca se sabrá qué se hizo de él. Esta es la que hemos dicho que la interpretación es la más rebuscada, porque cerca del Rin, de las montañas austriacas, sí que podría hacer referencia a él. Un grande nacerá, bueno, no dejó de ser grande al fin y al cabo en la época para sus acólitos. Lo de que defenderá Hungría y Polonia, los investigadores, la gente que se dedica a interpretar todas estas, dicen que puede hacerse referencia a la defensa que hizo de Polonia y Hungría cuando ya estaban atacando los aliados desde ambos flancos. Y nunca se sabrá qué se hizo de él, pues todas las teorías que hay acerca de si el cadáver que se encontró fue precisamente el de Adolf. ¿Cómo eran las profecías de su propia muerte? Como vemos que hemos doblado el número de personas que están ahora mismo en el live, las vamos a contar de nuevo. Perdóname, Nostradamus no fue nadie, y todas las mentiras que han dicho sobre él son eso, mentiras. Nos comenta Fran sin dar ningún dato más. Bueno, Fran, aquí eso de que no fue nadie lo desmentimos porque hemos leído toda su biografía. Además, biografía probada. Nacimiento, incluso la calle en la que nació, a qué se dedicó. Hay documentos acerca de cómo cursó en Montpellier la carrera de medicina, aunque fue expulsado. Hemos hablado cómo se le atribuyó, por cierto, una paga vitalicia en la villa de Salón, donde acabaría viviendo. O sea que la biografía, eso de que no fue nadie, sí que está probado que Nostradamus existió, Michel de Notre Dame. ¿En qué te basas? Bueno, se lo comentan a Fran. Está suficientemente documentado. Precisamente por eso. De hecho, aquí sabéis, los que me seguís, que yo me acerco más a la historia que al misterio. De hecho, para yo contaros un misterio, tengo que tener fuentes históricas, y siempre lo hago. Por eso, incluso os puedo dar el dato, incluso porque lo tengo apuntado, lógicamente tomado las fuentes históricas, de dónde están los documentos ubicados. Han preguntado por aquí las profecías de su muerte. Para los que hayáis llegado tarde, tenéis un reportaje al concreto de ese aspecto en mi canal de Curiosidades y Misterios. Pero este directo, para los que estáis ahora, queda resubido en Curiosidades y Misterios Podcast y en el canal de iVoox, ¿vale? Para los que habéis llegado tarde, acerca de cómo Nostradamus profetizó su propia muerte, lo he contado al principio, como esta parte después del juego que probablemente no la resuba. Os he contado que para mí una de las más impresionantes profecías de Nostradamus, bueno, me preguntaban, perdón, antes de terminar, que cómo se llama el locutor se llama Jesús, y bueno,
tengo esta cuenta, pero esta cuenta de TikTok es mi cuenta, solo la uso para hacer live. Yo donde creo el contenido es en YouTube principalmente, ¿vale? Os decía que para mí una de las profecías más impresionantes de Nostradamus es precisamente la predicción de su propia muerte. En el almanaque que hizo para el año de su muerte, recordad que él publicaba anualmente unos almanaques en los que se hacían predicciones acerca de eventos astrológicos, eventos que podían suceder el año siguiente, eventos climatológicos. En el año que él publica el almanaque de 1566, en el original, su hijo Cesare Nostradamus, quien después haría sus propias publicaciones, descubre que en el mes de julio del año 1566, del puño y letra de Nostradamus ponía des grands mourir en francés, los grandes morir. Por si esto fuera poco, encontró también su hijo César una copia de las efemérides de Johannes Stadius. Johannes Stadius era como el competidor de Nostradamus en la publicación de almanaques. Y en el mes de julio del año 1566, Nostradamus había escrito en ese almanaque del bueno de Stadius, en este caso, en latín, hic prope mort est. Aquí la muerte está cerca. Es decir, dejó por escrito en dos documentos que no fueron publicados hasta 1990 que en julio de 1566, perdón, la muerte estaba cerca. Pero en un giro de los acontecimientos que os he contado antes, Nostradamus dejó por escrito en testamento ante su notario, Joseph Roche se llamaba el notario, que él quería ser enterrado en la colegiata de San Lorenzo de la villa de Salón, donde él vivía. Por caprichos de su mujer, Ana, su segunda mujer, su segunda esposa, convenció al notario para que no hiciera caso a las últimas voluntades de Nostradamus y lo acabaron enterrando en el convento de Les Cordeliers. Curiosamente, Nostradamus, como digo, había solicitado, lo había puesto por escrito que quería ser enterrado en San Lorenzo de la villa de Salón. Bueno, pues 250 años después, en 1789 estalla la Revolución Francesa y el convento de las Cordeliers es arrasado. Una persona que pasaba por ahí recogió los restos de aquel Michel de Notre Dame y los fue a poner a salvo en otro lugar. ¿A que no sabéis dónde acabaron los restos de Nostradamus? Donde él había pedido. Aquella persona que recogió los restos sin saberlo había cumplido con el testamento de Nostradamus y sus restos acabaron donde hoy podemos visitarlos, en la colegiata de San Lorenzo de la villa de Salón. Hasta en esto acertó Nostradamus. Yo creo que es sorprendente. Cuanto menos. Por cierto, el testamento no fue publicado hasta 1990. Se llama Repertorie Chronologique Nostradamique. Lo podéis buscar. Es un documento que ha sido publicado, ¿vale? Nos dice Alexis que es muy fuerte. Sí, lo he contado al principio del directo, pero como pasa siempre, empezamos siendo 100, 80, 70 y se va incorporando gente después que se ha perdido, por ejemplo, todo lo que es la vida de Nostradamus, que no voy a repetirla, también un poco por respeto a los que sí que llevan desde el principio, pero todo el que quiera escuchar el directo completo lo va a tener en YouTube, ¿vale? No os preocupéis, os suscribís en Curiosidades y Misterios Podcast en YouTube y podéis verlo. Bueno, familia, yo creo que hemos hecho un directo
interesante acerca de la vida, obra, profecías cumplidas de Nostradamus. Creo que es cuanto menos increíble la cantidad de aciertos que tiene, tanto los que podemos reconocer fácilmente como los que se le achacan, porque como digo, prácticamente para cada una de sus 947 cuartetas se puede extraer un pasaje de la historia al que se pueda asemejar. También creo que es justamente conocido, y nos preguntan por aquí que qué profecías son mejores, si Nostradamus, Baba Vanga, Chico Xavier y demás, Garabandal. Garabandal hicimos, no llegué a hacer live sobre Garabandal, ¿no? No hicimos un live sobre los secretos de Fátima, pero no hicimos sobre Garabandal. Queda pendiente hacer un directo sobre Garabandal, por cierto. Como sabéis, los que me seguís, solo aviso de los directos en el mismo día que los voy a hacer, porque por trabajo no puedo hacerlo de otra forma, y solo lo aviso a través del grupo de Telegram. Sobre los secretos de Fátima sí hicimos un directo. Pues quedó pendiente y vamos a hacer próximamente uno sobre Garabandal. ¿Vale? Me parecen las apariciones más impresionantes que se han visto, pues yo, de las que yo conozco, por encima de Fátima, por encima de Lourdes y por encima de todo. Sí, Piane dice por aquí: hola, soy nueva, te busqué en YouTube, eres Jesús Montero, para seguirte. Sí, el canal principal creo que lo tengo como Jesús Montero, se llama Curiosidades y Misterios, pero se encuentra como Jesús Montero, que es mi nombre. También tengo publicado un libro con ese nombre sobre enclaves templarios, que nunca lo digo, siempre lo dice Caballero Templario. Vale, os decía que justamente nos preguntaban ahí qué profecías son más certeras, de las que hay mejor documentación, porque están publicadas desde el siglo XVI, es de Nostradamus, y creo que es justamente reconocido como el mayor profeta, sin entenderlo, extendiéndolo etimológicamente, es decir, como aquel que predice el futuro, no como un profeta de las religiones, ¿vale? Creo que es justamente reconocido como el mayor profeta de la historia, aunque nos vamos a acercar en otro live, nos vamos a acercar a otras figuras. San Malaquías, por ejemplo. San Malaquías, quien hizo una predicción para los papas, en el que se cree que puede estar predicho el fin de la Iglesia Católica, que concordaría también mucho con el tercer secreto de Fátima del que hablamos el otro día. Hará, no sé, un par de meses que hicimos el live sobre Fátima. Y nos vamos a acercar a esas figuras. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Dejaré resubido el programa cuando tenga un rato, probablemente pasado mañana o algo así, lo deje subido en el canal de YouTube, tanto en YouTube como en iVoox en formato audio, porque si alguien lo quiere escuchar en el trabajo. Y sobre el próximo directo, la temática la diré por el canal de Telegram, como siempre, ¿vale? Todavía no lo sé. Tenemos pendiente regresar al mundo de los sueños, del que hace un par de años hice 4 directos seguidos, tratando sueños premonitorios, sueños predictivos, viajes astrales, interpretación de sueños, personajes históricos que han tenido sueños y que están documentados, que se han cumplido. En definitiva, tenemos que volver a hacer esos programas para que se queden resubidos, porque hace 2 años no los descargué en su momento, que incluso conté con la participación de gente del chat que subió a contar sus propias vivencias, también cuando hicimos experiencias cercanas a la muerte. Así que todos esos programas se van a volver a hacer. Nos dice: un placer escucharte y como siempre aprender. Muchísimas gracias a vosotros por hacer este live tan ameno con el chat y participar. Y bueno, y por seguirme, que al final somos siempre un montón aquí, hoy más de 300 la mayor parte del tiempo. Por favor, es el fin de todas las iglesias, porque el Espíritu Santo ya no está ahí. Nos da aquí un pasaje de la Biblia.
Buen programa, gracias, nos dice José López. Muchas gracias a vosotros. Me voy a iVoox, nos dice por aquí. Perfecto, pues allí tienen los programas anteriores, que hay algunos que interesantes. Los que he resubido, solo he resubido creo 5 desde Navidad, que empecé a resubirlo, que he bajado el ritmo de directos este año por falta de tiempo y también un poco de motivación, pero todos los que hemos hecho últimamente los hemos dejado resubidos. Bueno, familia, ahora sí, lo dejo. Un abrazo a todos. Nos vemos próximamente. A ver si a lo largo de la semana o la semana que viene saco tiempo para haceros otro directo, como os he dicho. Os lo avisaré por Telegram. Y nos veremos aquí con otra noche de misterio, con un tema totalmente diferente y que espero que os guste. Un abrazo a todos.